Bueno, esta es una cápsula introductoria para el taller de cerámicas y cementación y esta primera imagen es un poco para llevarnos a lo que es la importancia de las cerámicas en la actualidad. Tenemos un transbordador que va recubierto por material cerámico, le entrega una gran rigidez, pero también le entrega alta resistencia a las temperaturas elevadas que hay en el viaje al espacio. Y de lo contrario, toda la tripulación, todos los materiales, todo lo que va adentro se calcinaría con las altas temperaturas que hay. También tenemos un misil abajo al lado derecho que si no fuera recubierto por un material cerámico, detonaría antes de tiempo. No lograría alcanzar su objetivo. Y arriba tenemos un sartén recubierto por cerámica que no solo resiste temperaturas muy elevadas, sino que aparte es biocompatible. No libera elementos químicos, no genera corrosión que contaminen los alimentos que nosotros finalmente vamos a comer. Entonces, en la actualidad, no solo a nivel odontológico, sino que a nivel industrial y en nuestras actividades cotidianas, los materiales cerámicos tienen una alta importancia y un gran nivel de desarrollo. Es por lo mismo que hoy día vamos a hablar un poco de actualización de materiales cerámicos. En este video vamos a ver las generalidades y también lo vamos a enfocar todo en relación a la estética y la función. Porque finalmente cuando yo elijo qué material quiero para mi paciente, por un lado voy a ver la estética, qué translucidez hay, qué opacidad, qué fluorescencia necesito, pero también la función, si es que el material va a resistir realmente la carga que hay en mi paciente, las guías que necesita realizar, si el espacio es suficiente. Entonces tenemos que integrar estos conceptos para poder tomar decisiones. Como objetivos de la parte del taller respecto a la cerámica es conocer los biomateriales cerámicos que existen hoy en día tanto para prótesis fija como para operatoria indirecta, identificar las clasificaciones de los biomateriales que lo van a ver en un apunte que les he dejado como material complementario y también definir las indicaciones en base a las propiedades y la evidencia científica que va a ser parte de la lectura individual que van a hacer. Les dejé un artículo científico, pero también va a ser un poco guiado con la mini introducción que vamos a tener antes del taller. Y la definición de materiales cerámicos es bastante amplia, pero generalmente hablamos que son productos de naturaleza inorgánica o principalmente inorgánica, formados por elementos metálicos y no metálicos que se obtienen por la acción del calor y cuya estructura final es parcial o totalmente cristalina. Para poder entender un poco estos materiales necesitamos irnos a la química, recordar un poco los primeros años de la carrera y una forma muy fácil de entenderlos es compararlos con los materiales metálicos. Cuando yo tengo un metal, tengo átomos que están ordenados en forma muy regular, realmente formando patrones, figuras geométricas, y sus electrones, sin embargo, están totalmente dispersos, como una nube. Ningún electrón está totalmente en el lugar de cada átomo, sino que están todos como una nube que va por la superficie externa del metal. Y esta nube de electrones le permite un montón de características que son las que hacen la utilidad que tienen los metales. Por ejemplo, al haber electrones libres, me permiten que el metal yo lo pueda doblar y no se quiebre, no se fracture. Me permiten alargarlo y generar tubos. Me permiten trabajar y hacer láminas, o sea, tener un material que sea maleable. Permiten también que el metal sea un buen conductor eléctrico, un buen conductor eh, también a nivel de temperatura. Me permiten que refleje la luz y le dan todas sus características. Entonces, finalmente, estos electrones libres que no pertenecen a nadie le permiten al material reestructurarse, acomodarse, mover sus moléculas y así poder adaptarse a cambios de forma y también transmitir electricidad y temperatura, pero a su vez también hacen que los metales tiendan a oxidarse, tiendan a liberar electrones, tiendan a tener corrosión. Cuando nos vamos a la cerámica, vamos a ver que es totalmente distinto su comportamiento. Las cerámicas tienen enlaces que son o covalentes o iónicos, y principalmente la gran parte de sus enlaces son covalentes. Y cuando hablo de un enlace covalente me refiero a que dos átomos comparten absolutamente en forma íntima sus electrones. Yo no puedo diferenciar de quién es cuál electrón. Se forma una sola molécula. Y los enlaces iónicos es una unión que es un poco más débil, en la cual están finalmente los átomos unidos o atraídos por una carga eléctrica. Sin embargo, tanto enlaces covalentes como iónicos son bastante más potentes que los enlaces metálicos y eso significa de que estas moléculas
Si yo las trato de separar, me va a costar mucho. Voy a necesitar mucha más energía. Por lo tanto, son materiales más rígidos. Pero una vez que los logro separar, se fractura. No pasa por la deformación. O sea, inmediatamente aplico carga, la resiste y se fractura. A diferencia de un material metálico que yo aplico carga, se deforma y una vez que ya supera su grado de deformación máxima, se fractura. Acá tenemos otra imagen donde vemos lo mismo. Tenemos en la figura A un enlace covalente no polar y vemos que es realmente una sola molécula, está totalmente unida. Mientras que abajo vemos un enlace covalente polar en el cual también están unidas, a pesar de que sean dos átomos de distinto origen, y sí tienen una forma que no es simétrica, debido a sus características de carga eléctrica. Sin embargo, en la figura C vemos que son dos átomos que están aproximados, que están muy cerca debido a su carga eléctrica, pero no están realmente con una unión íntima. Cuando nos vamos a un gráfico de tensión-deformación, esto es bastante interesante porque si yo quiero saber cuál material sería la cerámica, tengo que buscar en este gráfico que tiene en el eje de la Y el estrés, ¿cierto? Lo que es el grado de carga que reciben los materiales, y en el eje de la X la deformación. Tengo que el material A es un material que resiste una muy alta carga, es decir, es muy rígido, pero tiene poca resistencia a la fractura, se fractura fácilmente. Tengo un material B que tiene características intermedias y tengo un material C que tiene una muy baja carga, muy baja resistencia, es muy dúctil y es muy difícil que se fracture. Y acá las cerámicas corresponden al grupo de materiales A, rígidos pero fácilmente fracturables, frágiles. Cuando pensamos en el circonio, que es uno de los materiales cerámicos que más utilizamos en odontología, el circonio en la naturaleza no se encuentra totalmente puro. De hecho, generalmente se encuentra combinado con sílice y hay que hacer todo un proceso químico para poder aislarlo. Si tengo un circonio en 99% de pureza, el circonio se comporta como un metal, porque de hecho en la tabla periódica es un metal. Y como metal lo puedo doblar, es maleable, es dúctil, transporta el calor, la electricidad, refleja la luz, es de color metálico, mientras que si yo combino el circonio con óxidos y genero un óxido de circonio, tengo un material cerámico. Y es totalmente distinto, es blanco, resiste la temperatura, resiste el calor, es aislante, es muy estable biológicamente, muy biocompatible, entonces el mismo elemento químico se puede comportar de dos formas distintas, puede ser metal o puede ser cerámica según cómo yo lo combine. Y las propiedades de los materiales cerámicos son su alta resistencia a la corrosión, por la estabilidad de sus enlaces químicos, por lo mismo también son resistentes a los ácidos débiles. Si a una cerámica le coloco un ácido fosfórico, realmente no le va a hacer nada. Son biocompatibles, son estables a largo plazo y permiten aislar la temperatura. Si yo me tomo un café y tengo una restauración metálica, toda esa temperatura se va a transmitir finalmente al diente, mientras que con un material cerámico se va a aislar. Pero a su vez son rígidas, muy rígidas, resisten alta fuerza, pero frágiles, y por lo tanto siempre necesitan un sustento, un núcleo, un lugar donde poder apoyarse para poder recibir bien las cargas, o ser cementadas en forma de sida, que también les aumenta muchísimo la resistencia a la fractura. Tienen baja o moderada resistencia a la fractura, alta dureza, excelente resistencia al desgaste y tienen una muy baja adherencia de biofilm. De hecho, de los materiales odontológicos que nosotros utilizamos, por lejos, el que menos biofilm adhiere es la cerámica. Y cuando yo veo un mismo paciente, que este es un caso de un grupo que se llama ABC, que es un grupo argentino que es realmente excelente, si yo veo el mismo paciente con resinas compuestas, cómo llegó, estas resinas compuestas quizás el día 1 estaban perfectas, estaban totalmente pulidas, brillantes, perfectas, pero con el tiempo se van percolando, van teniendo filtración, microfracturas, tinciones, y es parte del material. Y es porque las resinas no son tan estables químicamente. Las resinas tienen alto contenido orgánico, y este contenido orgánico
se va a ir degradando, se va a ir destruyendo, se va a ir liberando a la saliva y por lo tanto van a perder sus características. Mientras que el mismo paciente en la foto inferior con materiales cerámicos vemos una mayor estabilidad, no solo a nivel dentario, un gran pulido, un gran brillo, sino que también a nivel de tejidos blandos. Vemos tejidos blandos muy saludables y es por su baja adherencia al biofilm. La cerámica dental es una estructura finalmente que es mixta, no es homogénea. Está formada por dos fases. Tiene una fase vítrea, que es muy similar al vidrio, es totalmente amorfa, que está rodeando a elementos cristalinos. Y en esta imagen se ve lo mismo. Tenemos este círculo que se refiere a la fase vítrea y dentro de la fase vítrea tenemos cristales, que son los que le dan la resistencia final a esta cerámica. Y en esta imagen de microscopía de barrido se ve exactamente lo mismo. Vemos toda un área que es más lisa, que es la fase vítrea, y en este fragmento que se removió la fase vítrea se ve una estructura mucho más ordenada, más regular que en la fase cristalina. Acá la podemos ver marcada de celeste. ¿Y qué pasa si es que no tiene fase cristalina? Si no hay cristales en su estructura, entonces es un vidrio y no es una cerámica. Entonces tenemos que tener muy claro que para que sea una cerámica, sí o sí, tiene que tener fase cristalina y si no la tiene, no es un material cerámico. Sin embargo, una cerámica puede no tener fase vítrea o ser una fase vítrea en porcentaje muy menor, 2%, 3%, como es en el caso del circonio, y aún así es un material cerámico. La fase vítrea le entrega viscosidad a la cerámica. Cuando yo aplico una cerámica con pincel, que es la técnica clásica, la cerámica vítrea le va dando viscosidad, nos permite generar una pasta que es muy fácil de manejar con el pincel y aplicar la cerámica. De lo contrario, si no tuviera esta fase, tendría realmente una cerámica, sería prácticamente solo polvo y sería muy difícil de aplicarla. La fase vítrea también le da las características ópticas, le da la translucidez, le da la fluorescencia para que se vea normal, se vea natural en la luz diaria, en la playa, por ejemplo, o que se vea también natural con luces fluorescentes, como la que podría ser la luz de una discoteca. Y la expansión térmica la regula también la fase vítrea. En esta imagen vemos la fase vítrea y si se fijan en el 1, en el 2 y en el 3 yo veo algunos defectos. Veo por un lado un crack, una fractura, pero también veo burbujas y también veo nódulos. Y es porque la fase vítrea es una fase que al ser más, su aplicación, al ser un poco más compleja porque se aplica con pincel o al ser una fase que tiene menos cristal en su estructura, tiene una tendencia mayor a incorporar defectos, a producirse fracturas, a tener menos resistencia, pero también a incorporar burbujas o nódulos porque tiene una incorrecta mezcla. Tenemos también una fase cristalina, que es la fase que le da la resistencia mecánica a la cerámica y también es la que le da la opacidad. Por ejemplo, un circonio es casi solo fase cristalina y por lo tanto tiene una altísima resistencia mecánica, pero es muy opaco. Entonces estas fases cristalinas son reales cristales, como los que se ven acá en la figura, que están rodeados por vidrio. Y el principal cristal que se ocupa en la fase cristalina es el sílice. Es el principal elemento que contiene la cerámica. De hecho, es un 60% de la corteza terrestre, es muy abundante y también están con la característica de ser polimorfo. ¿Qué significa? Que puede ser por un lado cristal, como la imagen, pero también puede ser vidrio, puede ser parte de la fase vítrea. Entonces, cuando hablamos del sílice, muchas cerámicas, si no la mayoría, tienen sílice participando en la fase vítrea y también tienen sílice participando en la fase cristalina, el mismo elemento químico, pero en dos estados diferentes. Entonces acá cada marca comercial es un poco como un chef, tiene que ver qué materiales, qué ingredientes agrega para crear su cerámica. Entonces algunas marcas van a colocar más sílice, van a colocar otras marcas más óxidos, más pigmentos y así van a ir logrando no solo la estética, sino que la resistencia mecánica que quieren. Entonces cada empresa trabaja finalmente su fórmula para lograr la receta perfecta del material que quieren ofrecernos.
Ahora tenemos que tener sí bien en cuenta que cuando yo hablo de fase cristalina, que es la que le da la resistencia mecánica, a más fase cristalina que tenga una cerámica, más baja, más pobre va a ser su estética, y lo mismo ocurre al revés. Entre más baja sea la fase cristalina, voy a tener más fase vítrea y por lo tanto va a tener una mejor estética, pero menor resistencia. Y cuando hablamos de la luz, si yo tengo casi solo fase vítrea, es como que la luz pasara a través de una copa. Va a pasar muy fácil, la va a atravesar completamente. Va a ser muy translúcido el material. Me va a permitir ver todo lo que hay hacia adentro y la luz se va a transmitir de una forma muy natural. Pero cuando yo tengo cristales, la luz va a incidir en los cristales y va a ser reflejada en distintos ángulos. Entonces voy a tener un reflejo que va a ser más disperso, va a ser más variado, menos constante y por lo tanto las características ópticas van a ser más complejas y menos naturales. En esta imagen estamos viendo cristales. Podemos ver que hay cristales y que hay espacio entre ellos, que esta es un disilicato de litio. En esta otra imagen vemos una lúmina en la cual tengo cristales que ocupan mucho más volumen y entre medio de esos cristales hay bastante menos fase vítrea. Y tengo esta imagen que es circonio, donde si se fijan es casi solo cristales y prácticamente no hay fase vítrea. Otro elemento que es importante conocer es la cristalización. Significa que es la capacidad de un material que tiene para formar cristales. Y esto puede ser mediante un mecanismo químico, al incorporar nuevas sustancias a mi mezcla, genero una inducción para que se formen cristales, precipiten cristales, pero también puede ser mediante la aplicación de calor. Y nosotros cuando trabajamos la cerámica, normalmente inducimos la formación de cristales mediante la aplicación de calor. Y nosotros acá podemos ver el proceso de cristalización. En el lado izquierdo están las cerámicas que son disilicato de litio ambas, una es más translúcida, la de arriba, que la de abajo. Vemos que en la imagen izquierda hay cristales más pequeños y harto espacio entre ellos, y en el lado derecho los cristales son mucho mayores y el espacio disminuyó. Y lo mismo pasa con la cerámica que está en la foto inferior. Y esto es porque se metieron a un horno, se calentaron a cierta temperatura que generó que estos cristales crecieran. Y al crecer los cristales tengo mayor resistencia mecánica, pero también me cambian un poco las características ópticas. Entonces muchas cerámicas se trabajan precristalizadas para yo poder desgastarlas, tallarlas muy fácilmente porque son bastante más fáciles de desgastar, tienen menor dureza y una vez que las tengo listas, talladas en mi fresadora por ejemplo, las meto a un horno de cristalización y así logro su resistencia final. Pero ¿qué es importante? Cada vez que yo meto una cerámica al horno, estoy aumentando el número de cristales que tiene, el porcentaje de cristales. Entonces, cada vez que yo meto una cerámica al horno, voy perdiendo un poco de fase vítrea, aumento la cristalina, la cerámica gana en resistencia, pero pierde mucha estética. De hecho, después de cierto número de ciclos, la cerámica se va tornando gris y muy opaca, y es netamente por este efecto. Entonces, ¿qué es lo que uno recomienda? Idealmente minimice el número de ciclos en el horno cerámica y por eso no pedimos siempre las cerámicas glaseadas, generalmente las pedimos como bizcocho para evitarnos un paso más por el horno hasta estar realmente seguros que la forma, que la evolución está correcta. Las cerámicas tienen mecanismos para evitar las fracturas. Cada vez que yo, por ejemplo, desgasto una cerámica, ya sea masticando, ya sea mediante la tricción, contactos dentarios, o ya sea mediante fresa, estoy generando tensiones. Estas tensiones que van a generar una fractura. Y la fractura puede nacer desde el casquete o la estructura interna de la cerámica hacia afuera o pueden venir desde el revestimiento hacia adentro. Entonces cuando yo tengo cerámicas que tienen una estructura cristalina, lo interesante es que estas fracturas van a ir avanzando a través de la fase vítrea hasta que toquen con alguno de los cristales. Y eso va a producir que esa fractura se deflecte, se desvíe o se limite. Llega hasta ahí nomás. Entonces, una gran gracia de la fase cristalina es que me aumenta también la resistencia a la fractura, protegiendo y aumentando
finalmente la resistencia o tenacidad del material. Y otro mecanismo que tengo para mejorar las propiedades de una cerámica es la sinterización. ¿Y qué es lo que uno hace? Yo aplico calor por debajo del punto de fusión y vamos a ver que todos estos círculos representan la estructura de la cerámica, los cristales que tiene la cerámica, y una vez que yo enfrío lentamente la cerámica, estos materiales, estos átomos se van a ir juntando, van a estar cada vez en forma más estrecha hasta que ya prácticamente no haya espacio o se disminuya considerablemente la fase vítrea, y esto aumenta bastante la resistencia final que tiene el material cerámico. Y otro elemento que también es importante para proteger las fracturas es el coeficiente de expansión térmica. ¿Y esto qué significa? Si tengo una cerámica clásica, como un circonio, donde normalmente tenemos un casquete y sobre eso una porcelana de revestimiento, que son muy diferentes. El casquete prácticamente no tiene fase vítrea y al revés la cerámica de revestimiento tiene bastante fase vítrea. Se comportan muy distinto en base a la temperatura. Cuando yo como algo caliente o tomo algo muy helado, se expanden o se contraen muchas veces a distintos ritmos. Y al tener diferentes ritmos de expansión, se van generando microfracturas que finalmente terminan en el fracaso de la restauración. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Busca que este coeficiente de expansión térmica sea muy similar entre el revestimiento y el núcleo para poder proteger a largo plazo nuestras restauraciones. Esto se dice que lo ideal es que haya un 5 a 10% de diferencia como máximo. Entonces cada material cerámico, cada núcleo, normalmente tiene una cerámica de revestimiento que es específica para ello. Y lo mismo con cada marca. Yo no puedo mezclar cerámicas de revestimiento de diferentes marcas. Entonces si yo veo una imagen como esta, que es una corona, y tengo por un lado esta estructura que está en verde, que es el casquete, y por fuera el revestimiento, si yo aplico mi fresa, yo la paso y genero calor, voy a generar por un lado microfractura debido a la expansión y contracción que se va a generar en la cerámica, pero aparte de las microfracturas, yo estoy eliminando todo el revestimiento de la corona. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando el paciente coma algo caliente, por ejemplo, normalmente, ¿qué es lo que pasa? El núcleo, el casquete, se contrae bastante más que el revestimiento. Entonces el núcleo tracciona, acerca el revestimiento hacia el casquete y así evita que se desprenda, protege que se fracture. Entonces esta diferencia de que tengo mayor contracción en la parte interna hace que siempre el revestimiento esté con una fuerza de compresión, esté pretensado, esté ya mucho más íntimamente unido al casquete y ya en un grado de tensión. ¿Y esto qué es lo que hace? Me protege y me aumenta la resistencia. Entonces, al pasar la fresa, yo por un lado estoy generando calor, estoy generando fractura, pero aparte estoy sacando este domo, esta protección del revestimiento y estoy dejando totalmente expuesto el núcleo. Y ahora cuando se expanda la cerámica o se contraiga, va a tener zonas sin revestimiento que van a ser mucho menos resistentes a la fractura. Y hay otros materiales como el circonio que tienen mecanismos específicos que los van a poder ver en el apunte para protegerse de las fracturas y es lo que hacen que sea también un material que tiene varias indicaciones en situaciones de alta carga.